Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes en un enlace más originado de la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Como siempre, esta noche nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, nuestro hermano David Lucat y nuestro hermano Galo Maldonado, a los cuales también les doy una bendecida bienvenida. Hoy el tema es la ansiedad y el pecado. Voy a darle paso al hermano Pastor Luis Sánchez para que nos dé unas palabras de bienvenida. Hermano Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches, mi hermano Guillermo. Un gusto saludarle. Le damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que tenemos de una vez más reflexionar en torno a su palabra y en la inmensidad de su amor. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y disfrutar de este momento. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, mi hermano Pastor, por sus palabras. Voy a darle paso a mi hermano David Lucas, que nos ayude con una oración de bienvenida. Hermano David. Muy bien, hermanos. Vamos orando. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos por tu gran amor y misericordia, que a pesar de todas las dificultades nos sigues mostrando milagros. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender tu palabra esta noche, que la podamos vivir cada día y poder aplicarla, Señor. Bendice la vida de cada persona que escucha este mensaje en este momento o lo escucharán después. Que sea de mucha bendición y alegría para todos y cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano David. Bueno, pues lo dicho, el tema de hoy, la ansiedad y el pecado, los dejo con el hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos. Mi hermano Pastor. Muchas gracias. Bajo este tema, al Señor le ha placido que podamos desarrollar esta reflexión y venir a un punto medular, porque hemos venido asociando de que hay factores externos que nos llevan muchas veces a estado de angustia y de ansiedad. Muchas de ellas a veces inevitable porque hay cuestiones que no son planificadas y sobrevienen. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué de las situaciones convulsionadas de nuestro ser interior? Estamos hablando del alma y por ende del espíritu. Así que confío en el Señor de lo que brevemente vamos a tratar aquí pueda ser de mucha edificación y de gran reflexión para nuestras vidas. Debo de partir junto a ustedes considerando lo que el salmista, en el capítulo 32 del libro de los Salmos supo decir del verso 3 al 5. Acompáñenme en esta lectura. Dice el salmista, mientras me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cada vez que hago referencia a esta porción de las Escrituras, yo no puedo sino pensar y llevarles a ustedes a analizar en torno a lo que es una radiografía. Creo que todos hemos pasado por el médico radiólogo que hemos necesitado de algún tipo de chequeo y de análisis y cuánta información arrojan las radiografías. Yo creo que estamos ante la radiografía de alguien que está dando a entender lo que ocurre en su ser integral. Él está hablando aquí usando los términos figurativos de que su verdor se ha trastocado ahora en una condición de sequía. Ya el verdor ya no está, ahora hay una condición de desierto. Pero note que él da a entender, David da a entender dos estados, dos condiciones espirituales que son fundamental relacionarlas con el tema acerca de la angustia y el pecado. Él está diciendo que mientras se silenció, mientras se cayó, mientras no quiso decir nada, yo no puedo sino pensar aquí de que no quiso, perdón, decirle nada a nadie y entre ellos considerando no decirle nada tampoco a Dios. Porque eso es exactamente lo que nos va a sobrevenir cuando llegamos a creer que no es necesario hablar, no es necesario decir. Y yo creo que el proceso de restauración, como muchos dirían de la terapia o de recuperación, empieza por aquí. El inicio es
hablar con Dios sobre todas las cosas. Porque él pone aquí en contraste, primero dice, mientras me silenció se me complicó la vida. Pero ahora él está diciendo, declaré, o sea, anuncié, lo confesé, dije mi pecado, dije la iniquidad que yo estaba tapando, la confesé y de seguro todo comenzó a tomar rumbo diferente. Es que sin duda, mis apreciados hermanos y amigos míos, hablar es muy necesario para ser libres también de la ansiedad. O sea, cuando aprendemos a reconocer que debemos siempre acercarnos al Señor, en cualquier estado de convulsión, de angustia, de desesperación de nuestra vida, tenemos que acudir a Él. No quedarnos en una situación del silencio. Es verdad, muchas veces hemos dicho, no tengo necesidad de hablar porque Dios entiende mi pensamiento. Sí, pero también Dios está esperando que lo anunciemos, que lo hablemos, porque en ese proceso de pronunciar, de hablar y de decir lo que nos está pasando, se produce la liberación que requerimos. Entonces, por aquí ya empieza la fórmula, digamos así, para nuestra recuperación ante la ansiedad. Tratar con el pecado, tratar con situaciones que son luchas en nuestro corazón y que muchas veces nuestro propio ser de la iniquidad, como dice la Biblia, hace resistencia para que no salgamos de condiciones que no agradan, que no glorifican al Señor y que eso se transforma y se deriva en ansiedad. Yo siempre estoy con esta expresión. Esa no es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Él quiere que nosotros vivamos en quietud, en sosiego, en tranquilidad, en medio de toda tormenta que nos va a tocar de alguna forma enfrentar. Sentir ansiedad no es pecado, pero lo es cuando nuestra respuesta no es la correcta. Y no es contradictorio lo que estoy diciendo, porque en nuestro ser natural, en nuestra debilidad como humanos que somos, en cualquier momento vamos a sentir ansiedad. Mentiríamos si diríamos que no nos va a pasar nada el día de mañana y nos vamos a sentir así. El problema sabe en dónde está y en qué radica la situación cuando nuestra forma de reaccionar no es la debida. Mire cuántas personas toman una actitud histérica o una actitud violenta cuando son poseídos por la ansiedad. Y cuando estamos en esa condición, nos lleva a pensar la misma palabra que no debemos de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos ser muy cuidadosos con las reacciones, las respuestas que debemos tener ante los momentos fuertes como la ansiedad. Recuérdese este pasaje de la Escritura cuando se nos narra de lo que pasó en el monte de Getsemaní cuando Jesús estaba enfrentando una situación de angustia y de calamidad. Veamos lo que dice el relato bíblico. Dice, y tomó consigo Jesús a Pedro, a Jacob y a Juan. Y tome en cuenta lo que viene aquí. Dice, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Creo que la tristeza y la angustia hace que uno entre inmediatamente en un estado de ansiedad. Ahora, vean lo que sigue describiendo el texto bíblico. Y él les dijo a los discípulos, sus amigos, mi alma está muy triste. Una persona ansiosa se va a sentir así. Y estoy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yéndose un poco adelante, Jesús se postró en tierra y oró al Padre que si fuese posible pasase de él aquel momento. Y él decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa amarga, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú determines. De seguro, tiene que haber sido algo impactante lo que el Señor sintió al saber que estaba próximo a morir y qué muerte. Y es el reflejo patente de lo que es la condición humana. Nosotros estamos identificados con Cristo también en esa condición. Ahora, él como humano que era también se entristeció y se angustió. Y pone el énfasis el texto bíblico cuando él dice, estoy muy triste. No solamente estaba triste, sino muy triste. Ay, cuánto se requiere a reconocer lo que nos pasa, y más aún en los momentos duros y difíciles. Ahora, ¿a dónde él se volca? Hacia la oración delante del Padre. Humanamente él no quiere pasar, no quiere saborear el trago amargo. Finalmente rinde su voluntad al Señor. Y eso es un factor importantísimo
también el proceso de ser libres de toda ansiedad. Ahora, la ansiedad no es justificación para cometer acciones desmedidas. O sea, ¿qué estoy diciendo en relación al pasaje leído? O sea, no encontramos a Jesús esa situación, esa circunstancia para ponerse a renegar o ponerse a maldecir o encontrar culpables. En carne propia siente el dolor. Él se estremece, sin duda alguna llora, pero él está consciente a dónde tiene que llevar su carga de ansiedad. Cuando yo digo aquí, la ansiedad no es justificación para cometer acciones desmedidas, es que lejos del Señor, a veces no vamos a actuar en una forma correcta, porque lo que se espera es responder en una forma de vida, pero comúnmente reaccionamos. Veamos ejemplos. Mire cuántas personas ante sus estados fuertes de ansiedad comen demasiado o dejan de hacerlo. Y los dos extremos son malos y los dos extremos son degenerativos. Entonces, ¿cómo la ansiedad no bien manejada, y más aún cuando no queremos salir de ella, nos puede hasta deteriorar el resto de nuestra salud? Porque no olvidemos, somos seres integrales. Lo que pasa en el alma, lo que pasa en el espíritu, de alguna forma se va a derivar en el estado de la condición física nuestra. En momentos de ansiedad debemos tener cuidado, mis apreciados amigos, con los sentimientos que son insalubres, que nos quieren debilitar. No olvidemos eso. Si nosotros no vivimos todos los días protegidos en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos en un alto riesgo. Quiero poner como ejemplo, o sea, mire lo que puede pasar en una persona que no gobierna esa ansiedad y no la supera. Podemos llenarnos de resentimiento o podemos estar teniendo rencor ante la situación que alguien nos provocó. Y eso es muy peligroso, porque usted sabe que el resentimiento, el rencor se deriva en amargura y eso nos roba la paz. Y usted sabe que una persona llena de resentimiento contamina finalmente. Una persona llena con amargura contamina a los que tiene en el paso. ¿Y quiénes son nuestros inmediatos? Nuestras familias, nuestro hogar. Y no sería justo que nosotros nos derivemos en una situación como esa, golpeando y afectando a los que decimos que son parte de nuestra vida y que los queremos. Mire, el Señor nos exhorta a que pongamos siempre protección alrededor de nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. Ahora, esto nos lleva a pensar en algo que también Salomón lo da a entender y en el contexto de la palabra así lo relacionamos, de que el corazón de todo ser humano es engañoso. Entonces, mire, hasta dónde es el punto, ¿no? De que puedo estar pensando que mi lógica es tan lógica, pero realmente ante la realidad de Dios no es así, o ante la realidad de los demás tampoco es así. Entonces, si mi corazón es engañoso, corro el riesgo de que mis pensamientos estén torcidos y equivocados en un momento determinado. Entonces, tenemos que poner protección alrededor de nuestra alma y de nuestra vida. Por eso es que se exhorta aquí diciendo, guarda tu corazón, porque nosotros emanamos vida, nosotros transferimos vida a los que están a nuestro alrededor. Entonces, una manera de poner esa cobertura para nuestro corazón, primero, reconocer de que el Señor con su presencia del Espíritu Santo, entonces, además de llenarnos, nos reviste. Y usted se recuerda esa parte de la Biblia que Pablo habla de la investidura del soldado. Es una protección que implica desde los pensamientos que va hacia la voluntad del ser humano. Pero hay que nacer de nuevo. Para eso hay que estar en una relación cotidiana con el Señor, para que nuestro corazón sea guardado. Ahora, recuerde usted que el apóstol Pablo también supo decir que la palabra de Dios tiene que estar morando en nuestra vida, no de paso, sino morando. La palabra tiene que estar habitando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos, lo que podamos sentir, lo que podamos decir, pase primero por la aprobación del Señor y la Escritura. Y entonces de esa manera Dios va a decir, esto que estás pensando es correcto, háblalo, dilo, compártelo, o de lo contrario estará diciendo, falta mucho más para que lo entendamos y podamos corregir. No olvidemos esto, es un factor fundamental. Todos los días vivir guardando nuestra vida interior,
nuestro corazón. Mire, vamos a empezar a salir de la ansiedad cuando reconocemos que la misma está presente en nuestro corazón. No la neguemos ni la escondamos. Yo creo que la derrota también empieza por ahí. Hay dos situaciones. O empezamos a vencer el problema o empezamos a decaernos más. Y el decaimiento se da cuando uno dice, no pasa nada conmigo. Tal cosa de ansiedad a mí nunca me afecta. No tratemos de dar esa imagen ante nadie ni consigo mismo, creyendo de que nada a uno lo conmueve. Es peligrosísimo. Note que Jesús, en su condición humana, cómo él dio a notar lo que estaba pasando en él y lo comparte a sus amigos, los discípulos, y por sobre todo se lo dice al Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros? No seamos de aquellas personas que toman la opción del aislamiento, del silencio, creyendo que nadie nos debe de escuchar o nadie nos va a entender. Reconozcamos que hemos pasado o que estamos ahora en momentos de ansiedad y que realmente si hablamos y lo decimos, ya usted lo leyó y lo escuchó, David lo expresó, mientras me quedé callado, se secó mi vida, lo hablé y el panorama comenzó a ser diferente. Jesús, ante la ansiedad, volcó su corazón ante su Padre. Es lo que debemos de hacer todo el tiempo. Yo sé que en el camino existen personas muy valiosas, de mucha consideración, que han ofrecido limpia y transparentemente su amistad, que hay que valorarla. Pero note, por sobre todas las cosas tenemos que acudir al Señor. Yo sé que requerimos de esos padres espirituales y de esos hermanos mayores en la fe, pero primero tiene que ser nuestra búsqueda en el Señor. Y también seamos cuidadosos de que el Señor nos guíe hacia dónde y hacia quién acudir para decir nuestras cosas. Mire cuántas situaciones se han agravado en nuestra vida. Cuando fuimos a la fuente equivocada, cuando no fuimos por el consejo sabio, nos dieron la opinión equivocada y ahondó más nuestro problema. Todo el tiempo debemos estar buscando siempre al Señor. Es el único que puede traer alivio a toda ansiedad que podamos estar siendo afectados. No conviene estar orando y permitirnos estar ansiosos. Nuestro corazón no debe estar dividido de esa forma. Yo sé que la ansiedad nos va a llevar muchas veces a orar, claro, porque si no hubiese también a veces ni estuviésemos intercediendo. Pero mucho cuidado con eso, de tratar de orar, pero a veces la condición es estar orando siempre en estado de ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a un estado de estrés. Y yo creo que no debemos buscar la espiritualidad, el vínculo, la conexión con el Señor desde un corazón que está ansioso. Este tipo de tensión hay que desecharla en el nombre del Señor. No puede estar nuestra mente y nuestro corazón así dividido. O sea, no existe lógica en el sentido de que soy creyente, alabo a Dios, leo la Biblia todos los días, pero estoy ansioso y vivo ansioso. Y esa es mi condición. No, eso no es correcto. Porque nuestro testimonio no va a ser bueno. Mire, siempre tienen expectativas en nuestro hogar nuestros hijos, por ejemplo, nuestro cónyuge. Entonces va a ser una especie de golpe a la lógica, a la razón. Cuando digan, no entiendo, padre, no entiendo, mamá, cómo es que tú oras, cómo es que tú cantas, cómo es que tú estudias la Biblia y solo vives ansioso o ansiosa. Y nos enfermas a todo el mundo y nos ponen a la carrera al mundo entero. No es correcto. Por eso, si esta es una situación que te está afectando, entonces busquemos más del Señor. Hay tres fuentes de la ansiedad. Mire, el pecado original, que de alguna forma eso nos va a acompañar hasta el final de la jornada. Por ejemplo, vemos un caso, usted conoce la historia de Job, cómo perdió todo, no solamente los bienes materiales, su condición de salud, su familia la perdió, murieron sus hijos. Qué tremendo impacto. Uno no puede sino entender cómo ahí está la forma latente del pecado, porque la Biblia dice que arrastra el pecado finalmente a la muerte, ¿no? Ahora, una segunda instancia es el pecado que cometemos. Ahora, esto se sobrepone al pecado original. Usted conoce la situación triste que vivió David, de no haber puesto freno ante una tentación y cómo se le convulsionó su vida. Trajo consecuencias gravísimas por su imprecisión. Entonces, si no hay confesión inmediata, no hay arrepentimiento y no hay búsqueda, David mismo lo dijo, me sequé.
el estado de su condición espiritual se vino por la borda. Y Dios no nos quiere así. Súmele a ello el pecado que comete contra nosotros, que acabamos de narrar. Jesús en el Getsemaní. Hay personas que usted no las espera, que usted no tiene expectativa de ellos, situaciones que usted no planifica, pero que están esos enemigos invisibles, gratuitos, que de alguna forma ingresan a nuestro territorio para tratar de incomodar nuestra vida. Y ahí está el estímulo de la ansiedad. Súmele a ello la situación del mundo, que se mueve ferozmente, el mundo de las tinieblas de la misma manera. Entonces, claro, alguien dirá, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, aprendemos a descansar en el Señor, aprendemos a revestirnos en la autoridad que Él nos da, enfrentaremos la ola gigante, pero también la vamos a superar. Es importante, mi preciado hermano y amigo, identificar qué tipo de pecado nos está generando ansiedad y angustia, para entonces someterlo, confesarlo, renunciarlo y pedir perdón al Señor. Esto es una labor de todos los días. Todos los días tenemos que venir a la palabra a modo de un espejo para decir, Señor, ¿qué es lo que está produciendo esa angustia? Entonces el Espíritu va a mostrar. Entonces cuando sea detectado lo que está pasando en nuestro ser interior, que dicho sea de paso, nadie más lo va a decir porque no está en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra mente. Entonces cuando Dios lo muestra, entonces sometámoslo al Señor. Confesémoslo, como decía David, desistamos a seguir en lo mismo, pidámosle perdón. Y entonces el verdor va a regresar a nuestra vida. A la ansiedad hay que abordarla como Dios manda. Yo sé, mire, los médicos, los psiquiatras, de alguna forma deberán tener trabajo. De alguna forma hay que pagar la consulta para ayudar también a ellos. Pero note, a mí me podrán dormir, como siempre he dicho, y a cualquiera lo podrán dormir 1500 años, antidepresivos, sedantes, pero volveremos después de 1500 años, despertaremos y la situación sigue siendo hasta mucho más difícil. Es que a la ansiedad hay que abordarla como Dios determina. Y usted estará diciendo, ¿cómo? Como acabo de decir, sometiéndonos, confesando el problema, renunciando y pidiendo misericordia. Descubrir la procedencia de nuestro pecado será el paso clave para saber enfrentar la angustia que nos aqueja. Claro, esto se suma a lo que estamos diciendo. Primero tengo que reconocer que estoy ansioso. Y segundo, tengo que entonces también reconocer y darme cuenta con la ayuda de Dios dónde está la raíz de la ansiedad, para entonces poder confesarla y decirle al Señor. Hay dos maneras de responder ante el pecado. O tratamos de arreglar lo convulsionado a nuestra manera con más pecado, porque a veces tratamos de tapar un hueco con otro hueco y eso no debe ser así. Muchas personas pues tratan de encontrar salida a su problema de tinieblas trayendo más basura, más oscuridad a su corazón. O arreglamos en obediencia a lo que el Señor dice. Y yo creo que David entendió esta verdad. Por eso es que él dice, me silencié, confesé y mi vida cambió tomando otro rumbo de existencia. Al ser transformados por Dios, la óptica en abordar la ansiedad va a ser diferente. Ay, abracemos esta verdad, mis apreciados hermanos y amigos, porque cuando nosotros nos damos al Señor y le permitimos que obre, porque no solamente yo debo de venir para decirle, Señor, muéstrame, de nada me sirve que Él me muestre si yo no busco un arrepentimiento que me cambie y mude mi corazón. Cuando esto se va produciendo, la forma de ver y de tratar la ansiedad va a ser muy distinta. Por eso es que hay que permitirle al Señor todos los días obrar en nuestro corazón. Escúchenlo bien, todos los días hay que permitirles que el Señor obre mudanza en nuestra vida. Padre, gracias Señor por permitirnos el haber tenido este tiempo para reflexionar en forma breve. Ayúdanos Señor. Ayúdanos, Señor, a ser libre de toda ansiedad que nos quita la calma, la tranquilidad. Pero, Señor, entendemos de la misma forma que mientras tú no muestres cuál es la raíz del problema, la ansiedad se va a mantener. Señor, confesamos toda situación que no te agrada, que tú no aplaudes, que tú no apruebas. Señor, límpianos de ello. Renunciamos, desistimos a toda práctica de desobediencia y pedimos tu misericordia, Señor. Todos estos favores clamamos y te lo pedimos de corazón
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por sus palabras. Muy interesante el tema de hoy, la ansiedad y el pecado. Para ello, pues, voy a pedir a mis hermanos que están aquí en la sala que si tienen alguna reflexión, alguna pregunta, pues la planteamos en este momento. Eh, bueno, mientras los hermanos lo piensan un poco, pues muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que decía el pastor, ¿no? El pecado puede producir ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad a su vez pues genera sentimientos insanos, ¿sí? Que nos llevan a hundirnos más en esa misma situación. Por lo tanto, debemos confiar en Dios y acudir a Él, ¿no? Tal como lo hizo David, ¿no? Cuando se sintió en esa sequía, confesó su pecado y trató de tener una vida conforme a lo que Dios establecía. ¿Sí? No olvidar, como también decía el pastor, eh, la palabra de Dios. Creo que eso, como decía Pablo, siempre debe estar en nosotros y de esa manera también vamos a poder romper estas cadenas de opresión que puede generar la ansiedad y el pecado. También Jesús, como muy bien lo decía el pastor, en su condición humana, sufrió también de ansiedad en Getsemaní. Mucho peor nosotros, que somos seres humanos pecadores, y que en algún momento vamos a sentir esa ansiedad y por lo tanto debemos también aceptarla, porque mientras nosotros no aceptemos que estamos viviendo momentos de ansiedad, no vamos a recurrir a Dios y entregar esa ansiedad a Él, porque simplemente no lo aceptamos y seguimos obviamente pensando que somos seres que no estamos inmersos en situaciones de ansiedad, ¿no? Y que eso al final nos va a seguir destruyendo más a lo interno, ¿no? Y la situación se va generando mucho peor. Entonces hay que también saber reconocer que tarde o temprano, en cualquier momento de nuestras vidas, vamos a sentir ansiedad, no solo por el hecho de que somos hijos de Dios o tenemos la confianza en nuestro Padre, no lo vamos a sentir. Pues sí, incluso tenemos el ejemplo del propio Jesús, ¿no? Siente ansiedad en Getsemaní y él da un ejemplo de cómo se maneja esta ansiedad, ¿no? Yendo al Padre, ¿no? Y contándole también a sus amigos más cercanos que le podían ayudar, ¿no? Entonces, en ese momento de ansiedad que estaba viviendo. Entonces, yo creo que ahí tenemos ejemplos. Pastor, no sé, ¿tenga algún comentario al respecto? Lo que quiero añadir es que todos los días tenemos que arreglar las cuentas con el Señor. Nuestro corazón siempre es propenso, yo digo, es como una especie de una esponja que todo lo vamos tomando, ¿no? Y que tiene que pasar por el proceso de la limpieza y del filtro. Y no podemos, no debemos dejar que las cosas se acumulen en nuestro corazón, porque cuentas no arregladas con Dios produce tanto sedimento en nuestra alma que imagínense, no lo hacemos diariamente, eso va en aumento y nos va robando la tranquilidad, el gozo se pierde y mire hasta dónde puede afectarnos, porque ya el creyente va a dejar de orar, va a dejar de leer las escrituras, va a dejar de buscar la compañía con otros hermanos en la fe y su vida espiritual se va enfriando y la ansiedad va a ser mucho más fuerte. Yo creo que este es un llamado que Dios nos hace y por eso nos regala todavía la vida para que tengamos mucho, mucho cuidado con ello. La ansiedad puede destruir mucho nuestra vida y también a los que están en nuestro entorno. Así es, pastor. Y saberlo reconocer, ¿no? Que vivimos esos momentos para poder, obviamente, buscar a Dios y, como usted dice, ¿no? Al entorno cercano que nos puede ayudar. Mi hermano David, mi hermano Galito, no sé si quieran acotar algo. De todo el mensaje, una de las frases que más me impactó fue la que se comentó sobre abordar la ansiedad a la manera de Dios. ¿Por qué me impactó esto? Porque en muchas ocasiones que nos da eso, uno no sabe cómo manejarlo. Y allí, como cristianos, lo digo personalmente, uno trata de acercarse a Dios orando, leyendo la Biblia, pero siento que eso no, no basta. O el momento que uno está orando, como que sigue sintiendo esto. Así es que uno tiene que buscar de distintas maneras para tratar de calmar de calmar la misma ansiedad que siente. Pero se me vino a la mente con el mensaje
de que esto, para poder afrontar la ansiedad de la manera de Dios, tiene que ser parte de la búsqueda constante de Él. Es decir, si diariamente hago el esfuerzo por encontrarme con Dios, de crecer en la comunión, eso va a ayudar a que cuando me llegue el momento de ansiedad, abordarlo de la mejor manera. Decir, bueno, las cargas que tengo, te las doy a ti, Jesús, y yo descanso, porque confío. Ahí viene la parte de la fe. ¿Cómo se puede abordar la ansiedad de la manera de Dios? Por medio de la fe, creyendo que Dios se encargará de eso y uno descansa. Obviamente tiene que obedecerle y bueno, cumplir con ser cristiano, no solo de palabras, sino también en hecho. Pero eso es, si uno tiene la fe y poder descansar en Dios, entregándole sus cargas, de esa manera uno puede confrontarla o a abordarla. Ahora, yo subrayo ahí dos cosas, ¿no? Es fundamental tener la fe, que es lo que nos ayuda a acercarnos al Señor. La oración es un factor importante, pero note que hay que siempre considerar, más allá de que yo ore, reconociendo en mi clamor de que Dios es la fuente que me puede dar mano y me puede sacar del hoyo de la ansiedad, es la decisión. Yo sé que hay situaciones que son duras, son inesperadas, que nos va a hacer sentir ansiosos y a veces va a perdurar horas o días, ¿no? Por eso es que necesitamos vivir en oración y pedir que nos cubran en oración. Pero sabe, en medio de todo eso también hubo un papel importante, el decidir. O sea, en el cuadro que tenemos de Jesús, Él decide orar al Padre. Él toma la decisión de hacer. Él toma la decisión de ir a sus amigos discípulos y les cuenta, ¿no? O sea, mientras nos abstengamos, y yo tomo más bien la decisión de callarme o decir, no pasa nada conmigo, me voy ahogando de a poco. Y eso es la parte que es muy peligrosa. Yo creo que uno puede salir de toda ansiedad si uno decide. Ve la opción, la tengo delante mío, me tomo de la mano del Señor, dejo que Él me lleve adelante y comienzo a ver la salida y la... Muy bien, pastor, correcto. Hermano Galo, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que, bueno, hay que, todo lo que nosotros tengamos por dentro, hay que decirle a Él. O sea, nuestros pecados también confesar, porque si no confesamos los pecados, nosotros nunca vamos a ser perdonados. Hay que confesar los pecados. Y otra cosa también, también hay que leer bastante la Biblia. Tenemos que en estas épocas estar con la Biblia también, leerla y seguir, entender la Biblia, porque no basta solo con orar, sino también hay que leer la Biblia también. Eso es lo que quería contar. Sí, ¿no? Como tú lo dices, Galo, y estar siempre reflexionando en esa palabra, ¿no? Porque cada aspecto, de pronto un mensaje bíblico puede tener aplicabilidad en diferentes situaciones, ¿no? Que pueden, obviamente, estar dentro de las situaciones que nos pueden ocurrir. Bueno, pues mis hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta noche este mensaje. Creo que ha sido muy interesante. Voy a pedir al hermano Galo Maldonado que nos ayude con una oración de despedida. Hermano Galo. Claro, amado Padre, te damos gracias por esta noche, por el mensaje que recibimos. Te pedimos que esta noche nos hagas descansar tranquilos y que no nos permitas caer en ansiedad, que no queremos caer nunca en ansiedad, más que todo por la situación que está viendo hoy en día. Hoy protege a todos nuestros familiares y gracias por el mensaje, Padre amado. Y esperamos seguir siempre aprendiendo de ti, gracias, junto al hermano pastor. Y bendice esta noche, Padre amado, y bendice por todo lo que nosotros tenemos y te agradecemos por todo lo que tenemos, Padre amado. Te lo pongo en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeralda y como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Hasta luego.